Nacional con el terror. Hoy les traigo una historia espeluznante sobre los demonios que acechan en las sombras del gobierno de Maduro. Acompáñenme mientras desvelamos los horrores que han surgido en Venezuela en las últimas 48 horas. Imagina una ciudad sumida en la oscuridad, donde las calles normalmente llenas de vidas se transforman en corredores de caos y miedo. Así fue Caracas, cuando los seguidores del gobierno y de la oposición tomaron las calles. Lo que comenzó como una simple manifestación se convirtió en una pesadilla viviente. Las sombras de la noche envolvieron la ciudad y el peligro acechaba en cada esquina. Las fuerzas oscuras se manifestaron cuando los simpatizantes del régimen empezaron a vandalizar sedes opositoras, dejando a su paso grafitis de la temida furia bolivariana, símbolos de la advertencia y terror. Los ecos de los pasos resonaban en las calles desiertas, mientras figuras encapuchadas se deslizaban por las sombras, armadas con botes de spray y mensajes de odio. Furia bolivariana pintaban en letras rojas, como si estuvieran invocando a un antiguo demonio. Las paredes, que habían sido testigos de tantas luchas y esperanzas, ahora lloraban tinta y sangre. Cuando la noche cayó, trajo consigo un misterio aún más oscuro. Juan Freites, un valiente dirigente del partido opositor Vente Venezuela, fue arrestado brutalmente por agentes del Estado. Sus gritos de auxilio resonaron en la oscuridad, pero fueron rápidamente silenciados. Ahora su paradero es un enigma, y la sombra de la represión cubre a Venezuela, sembrando miedo y desesperación en el corazón de sus habitantes. Se dice que Freites fue llevado a un lugar desconocido, un agujero negro donde los disidentes son devorados por las fauces del régimen. Su familia, sus amigos, todos viven en una constante angustia, imaginando los horrores que podría estar sufriendo. Cada puerta que se abre en la noche, cada llamada no contestada, es una puñalada de miedo en sus corazones. A medida que la noche avanzaba, el verdadero horror se reveló en la sede del Consejo Nacional Electoral en Barcelona. Jóvenes manifestantes, ansiosos por justicia, fueron detenidos y sometidos a torturas inhumanas por militares leales al régimen. Los gritos de dolor de estos valientes jóvenes resonaban en las paredes de la sede, convirtiéndola en una prisión de terror. Las fuerzas demoníacas del gobierno mostraron su verdadero rostro, infundiendo miedo y desesperanza en la población. La historia que emergen de esas sedes son dignas de una película de terror. Celdas oscuras, siniestros interrogatorios y con la constante amenaza de desaparición. Los demonios del gobierno no tienen misericordia, y aquellos que se atreven a desafiar el orden establecido pagan un precio altísimo. Las paredes de esa sede son testigos mudos de los innumerables actos de crueldad y desesperación. En un acto desesperado, el régimen de Maduro ordenó la retirada inmediata de los diplomáticos de varios países. La región observaba con horror mientras las tensiones aumentaban y la diplomacia se derrumbaba. Es como si una fuerza oscura estuviera tirando de los hilos, llevando a Venezuela al borde del abismo. Este acto no solo aisló más al país, sino que también incrementó el temor de un conflicto inminente. Como si los demonios del gobierno estuvieran decididos a arrastrar a todos a su pesadilla. Los diplomáticos, al igual que muchos ciudadanos, huyen del país, que parecen estar en las garras de un mal antiguo y poderoso. Las embajadas cerradas son monumentos del fracaso de la diplomacia y la humanidad. Es como si el régimen de Maduro estuviera construyendo un reino de tinieblas, aislando a Venezuela del resto del mundo y dejando a su población atrapada en un infierno sin escape. En el medio de esta pesadilla, una voz se alzó contra los demonios del régimen. María Corina Machado, líder opositora y defensora incansable de los derechos humanos, emitió el pronunciamiento contundente en las últimas 48 horas. Con valentía denunció la brutalidad del régimen y la represión que sufre el pueblo venezolano. Machado condenó los actos de violencia y la tortura infligida a los manifestantes, llamando a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado. María Corina Machado dice: estamos viviendo una dictadura que no tiene límites en su crueldad. Los jóvenes detenidos en la sede del CNE en Barcelona son la prueba viviente del terror de este régimen que está dispuesto a imponer. No podemos permanecer en silencio mientras nuestros hermanos y hermanas son torturados y desaparecidos. Hago un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga y detenga a esta locura antes de que sea demasiado tarde. La valentía de María Corina Machado enfrentándose a los demonios del régimen es una luz de esperanza en el medio de la oscuridad más densa, en un país donde la opresión y el terror parecen reinar supremos. Su voz se alza como un faro de resistencia y dignidad. Sus palabras no solo resuenan, sino que reverberan a través de las montañas y valles de Venezuela, llevando consigo un poderoso mensaje.
Machado se ha convertido en una figura emblemática de la lucha por la libertad y la justicia. Su coraje es una inspiración para millones de venezolanos que viven bajo la sombra de un régimen que no conoce límites en su crueldad. Ella denuncia con firmeza los actos de brutalidad y represión, recordándonos que, aunque el miedo intenta paralizar la dignidad humana y el deseo de libertad son más fuertes. Estas no son solo noticias, queridos seguidores del Rincón del Terror. Es una realidad más aterradora que cualquier ficción. Los verdaderos horrores no provienen de monstruos o fantasmas, sino de la tiranía y de la opresión que se cierra sobre Venezuela. Es un país donde el miedo se ha convertido en un arma y donde los demonios del gobierno de Maduro son los señores de las sombras. Debemos mantenernos firmes ante esa problemática. El llamado de María Corina Machado es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia nunca es vano. Sus palabras inspiran a no rendirse, a seguir adelante a pesar del miedo y la represión. En esta lucha cada voz cuenta y la resistencia se construye día a día con cada acto de valentía. Espero que le haya gustado este relato de terror inspirado en la cruda realidad que vive Venezuela. ¡Viva Venezuela! Recuerda suscribirte, comentar y darle like. Vamos al Rincón del Terror. Hasta pronto. Al Rincón del Terror, el lugar donde se respira el horror. Ese tipo de gente no puede entender el humor, porque no tiene la capacidad para entender el humor, ni tampoco para refutar con humor. Entonces, lógicamente, el objetivo es ir como una araña mona perversa, tejiendo una red que de pronto, si nos descuidamos, nos vamos a encontrar presos, no del hilo constitucional, sino del mecate constitucional. Lo que significa que ya tendremos que llamar a María, porque aquí se está instaurando una dictadura con bases constitucionales. Definitivamente. Definitivamente. Que ese es el peo. Ese es el peo. Porque o jugamos todos o espichamos el balón. Porque ¿saben cuál es la verdad más coño de madre? Que todo lo que hemos hecho en estos últimos 20 años, cada generación, todo lo que se ha sacrificado, todos los que han caído, todo eso, todavía, hermanos, no ha sido suficiente. Y no es que la calle no funciona. No. Es que si no ha funcionado, es que no ha sido suficiente. Si los militares no se han alzado, Adri, la presión no ha sido suficiente. Si la comunidad internacional no ha hecho un coño, la presión no ha sido suficiente. Hermanos, si seguimos aquí hablando huevonadas y el gobierno no se ha caído, es porque la presión no ha sido suficiente.